expertos de la comisión que ve los derechos de los niños de la ONU se entregó el detalle del informe. Lo que dice es que se vulneraron gravemente los derechos de niños, niñas y adolescentes por cerca de 40 años y que eran parte del cuidado del Estado, es decir, los niños del Sename. Para profundizar en ese tema, desglosar ese informe, nos acompaña Raúl Perry, jefe de programas de la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Qué tal? Para entender en cuánto afecta esto las políticas públicas respecto al tratamiento que deben tener los niños principalmente. Bueno, buenos días. Yo creo que... Buenas tardes ya a esta altura. Creemos buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Yo creo que un informe como este, como ustedes bien dicen, es histórico. Yo creo que en el fondo pone en perspectiva los diferentes insumos que este informe tuvo para colocar un título que ya no lo pone alguien en particular en Chile, sino lo pone una comisión que mide este tipo de situaciones a nivel mundial y lo califica como grave y sistemático. Por lo tanto, nos entrega una serie de visiones de lo que ya habíamos logrado diagnosticar acerca de la situación que vive el sistema y propone también medidas concretas para resolverla. Así que hay que tomar este informe, entender que lamentablemente tampoco nos dice nada nuevo. Muchos de los elementos que están aquí ya venían comentándose desde el 2013 en adelante con el informe. Y tomaron algunos estudios hechos en Chile para complementar el informe. Absolutamente, absolutamente. Son el informe Geldres, la Comisión Sename 1, la Comisión Sename 2 y el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Son esas fuentes las que utiliza este informe para llegar a las conclusiones que llega. Por lo tanto, claro, no hay nada nuevo, pero es muy fuerte cuando alguien de fuera, que tiene un estándar para medirlo, te dice, no, esto es grave y sistemático. Lo que habla es de que los niños sufren agresiones físicas y psicológicas de sus propios compañeros en el hogar y además de los funcionarios, que ya sabemos que no tienen preparación psicológica para trabajar. Lo otro es también que habla de que el sistema judicial principalmente lo que hace es privilegiar, finalmente llevar al niño a un centro de Sename, institucionalizarlo, en vez de ver finalmente hasta la última red familiar donde se pueda quedar. Y hay un caso, Pablo, también que salió hoy día en el portal de Radio Bio Bio, que hablaron con uno de los integrantes de esta comisión y que esta persona quedó impactada porque conoció el caso de un niño que tenía que ensuciarse con sus propias fecas para poder defenderse y que en la noche no lo violaran, para que así generara asco de sus compañeros. Es decir, ese tipo de maltrato es el que se está viviendo en nuestro país. Complementémoslo con algunas otras visiones. Uno esperaría que un servicio como este buscara resolver un problema. O sea, si identificamos que hay una vulneración de un niño, ¿cómo resolvemos para que esta situación deje de existir? Sin embargo, lo que va mostrando el informe es que los niños eran básicamente institucionalizados sin un plan de trabajo. En algunas ocasiones incluso se vencían los plazos dictaminados sin que nadie tomara una decisión de qué es lo que seguía con el niño. Uno también esperaría que ese plazo conversara con la situación familiar del niño. Sin embargo, sabemos que un 32% de los niños, de los hogares, tenían restricciones de solamente horario laboral para poder visitar los padres a sus hijos. Un 50% establecía restricciones en torno a la cantidad de visitas. Un 22% de los hermanos estaban institucionalizados en lugares diferentes. Entonces, la complejidad para que un padre pudiera realmente acompañar a su hijo y tratar de revincularse con él era altísima. Entonces, ¿cómo estamos viviendo esta situación? ¿Como un proceso en donde los niños tienen que ser aislados de la sociedad o como un proceso en donde la vulneración que está a la raíz se resuelva? ¿Para qué hablar de solamente el 4% de los programas de Sename está orientado hacia la familia, en circunstancias que nosotros como Fundación San Carlos de Maipo, en un estudio que realizamos años atrás, pudimos mostrar que efectivamente la familia podía ser un factor de beneficio para el niño en su desarrollo? Entonces, y en estos contextos, en el contexto de Sename. Entonces, aquí el informe nos muestra elementos muy complejos. Ahora, utilicemos este informe de una vez para establecer cuáles son el camino para resolver esta temática. Quizás, según lo que explica este informe de la ONU, es clave también atacar los factores de riesgo previos a que un niño va a delinquir. Quizás puede ser ese uno de los puntos pendientes en las políticas públicas de nuestro país hoy en día. O ser maltratado también, no solamente delinquir. O sea, efectivamente, en cualquier escenario de vulneración, porque tanto los niños que delinquen como los niños que son maltratados o abusados o con situaciones de violencia o negligencia en su hogar son víctimas. Entonces, sí,
hablemos de prevención. Una de las temáticas como Fundación San Carlos de Maipo a nosotros nos preocupa más. ¿Qué elementos vamos a tener para medir esos factores de riesgo protectores que nos pueden ayudar a entender cuál es la situación en la que se enfrentan los niños y no llevar todo hacia un plano judicial? En ese contexto, el sistema de protección administrativa que ha propuesto este mismo informe y que el gobierno ha tomado como una bandera importante a desarrollar, es muy importante que se implemente. Pero lo que preocupa también, y yo creo que es un tema que el informe también deja muy claro, es que debe ser un sistema de protección administrativa en un servicio especializado, con recursos. Y ese es un contexto que creo que es muy importante que el gobierno materialice, ya sea a través de un servicio nuevo, que puede ser una discusión muy compleja, a través de un servicio existente, como lo podría ser el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, el FOSIS, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, aquí hay que dotar al Estado de una herramienta que permita trabajar esos elementos de prevención, de tal manera que pudiéramos desjudicializar un poco la situación y agarrar el problema antes que se produzca la vulneración de derechos del niño. Semana 24. Bien, continuamos profundizando en este informe de la ONU que habla sobre los derechos del niño en Chile, y estábamos tocando el tema también de cómo se judicializan a los niños en nuestro país. ¿Cuánto afecta eso la posibilidad de que más adelante estos propios niños puedan delinquir en otros términos y en edades avanzadas? Mira, la mejor evidencia que existe en el mundo es un estudio desarrollado en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, que siguió a 4.300 niños en su historia entre los 12, los 22, 23 años y mostraba que los chicos que entraban en contacto tempranamente con el sistema judicial y persecutorio profundizaban y mantenían sus trayectorias criminales. Por darte un ejemplo, un chico que nunca era detenido por la policía podía tener a los 22, y que había tenido comportamiento criminal, podía tener a los 22 un 0.4% de posibilidad de estar en la cárcel. En cambio, un chico que era internado en un centro de medida judicial por haber cometido delitos cuando era adolescente, cuando era niño, tenía un 30% de posibilidades de estar o de haber pasado por la cárcel y como un 70% de posibilidades de seguir delinquiendo. Entonces, el contacto temprano con los temas judiciales profundiza mucho este tema, y por lo tanto, si nosotros podemos desjudicializar el proceso, puede ser un tremendo paso para que los niños de nuestro país sigan siendo niños. De hecho, hay un libro con testimonios solamente testimonios del Sename. Hay jueces, niños internados, ex personas internadas, funcionarios y todos, y habla de una cantidad de casos, de una serie de maltratos psicológico, físico de los padres. Habla todo lo que dice el informe, lo transparenta así. Entonces, hay uno donde se da cuenta que un niño que quizás estaba en buenas condiciones y fue separado de su familia, sale absolutamente dañado, y finalmente, ¿cómo se recupera una persona con ese nivel de maltrato, de daño, de dolor? Bueno, yo creo que ese es el punto, es una tremenda pregunta. O sea, aquí hay dos preguntas. ¿Cómo vamos a restituir como país los derechos vulnerados de tantos niños que han pasado por este proceso tan doloroso? ¿Y cómo lo hacemos para que esto no se vuelva a repetir? ¿Ya? Yo creo que aquí, como Fundación San Carlos de Maipo, estamos muy interesados en que existan muy concretas medidas para que este proceso realmente deje de ser un proceso como el que hemos vivido en los últimos 40 años. Aquí hay que cambiar la manera en que se hace esta prevención administrativa, tiene que ser un tema que se desjudicialice. Si vamos a llegar al ámbito judicial, tiene que haber un buen diagnóstico de lo que está pasando en el niño para que no llegue al sistema niños que no deberían llegar al sistema. Después tenemos que tratar de intervenir a la familia. En el fondo, una de las cosas que también el mismo informe decía era ¿por qué la pobreza se transformaba en una razón por la cual los niños estuvieran institucionalizados? Bueno, porque el tribunal no dictaba medidas para ayudar a la familia a que esa situación de vulneración se siguiera produciendo. Alguien decía, si tú tienes 5 niños y y tienes que trabajar y en tu tiempo de trabajo esos niños quedan solos, es altamente probable que alguno de esos niños termine en el Sename, porque eres pobre y no puedes darles todas las medidas de cuidado. Pero ahí quizás el proceso de solución va más bien por cómo como país garantizamos que esos niños tengan un adecuado cuidado, que existan las redes de jardines infantiles, salas, cunas que permitan a las familias trabajar y darles cuidado a esos niños. Entonces, buenos diagnósticos, buena representación jurídica, que también lo menciona el informe y creemos una medida que también el gobierno recoge. Alguien tiene que estar velando por el bienestar superior de cada uno de los niños que entran en contacto con el sistema judicial. Y después, residencias. Es duro usar la palabra dignas, pero en el informe se constataba que había un porcentaje significativo de residencias en donde los baños, por ejemplo, no estaban separados en niños y niñas, no habían cubículos, no habían puertas.
Entonces uno se pregunta, 50% de ellos no tiene áreas verdes, otro 50% no tenía espacio en donde la familia pudiera visitar y compartir con sus hijos. Entonces, si vamos a llegar a tener al mundo y al espacio de la residencia que sea el último lugar, que tenga una trayectoria para poder salir, en donde se revincula la familia, en donde se trate la familia, y que si van a estar ahí, que sea un lugar con las condiciones apropiadas para respetar y proteger los derechos humanos de cada uno de esos niños, niñas y adolescentes. Bueno, de hecho, esta situación fue la que motivó a que uno de estos acuerdos nacionales que fueron convocados por el presidente Piñera fuera el de la infancia. Se anunciaron una serie de reformas al sistema, separar, de hecho, los servicios que tienen que ver con la protección de los niños, con los menores infractores de ley, profesionalizar también a los funcionarios. Hay personas que, por ejemplo, su trabajo de electricista, pero se paga bien, entonces se transforman en cuidadores y ese tipo de cosas. ¿Cómo crees tú que esta reforma del Sename, cómo va encaminada, apunta realmente a lo que se necesita? Yo creo que las medidas que están mencionadas tanto en las medidas de infancia como en la carta de redacción del Ministerio del Informe apuntan en general en la dirección correcta. Y los temas que hay que salvaguardar con mucho cuidado, que la protección administrativa esté a cargo de un organismo especializado. Hay que salvaguardar que la familia sea parte del proceso, y que por lo tanto hayan buenos diagnósticos para determinar cuál es la causal y se busquen soluciones a esos problemas de cada uno de los niños, niñas y adolescentes que se identifican. Si en el fondo como país vamos tomando esos temas en cuenta, más el adecuado sentido de urgencia que esto necesita, entonces podemos estar bien encaminados. Hay que pensar que la ley que regula estas situaciones es del año 1967. El Sename se crea por ahí por la década del 70. Y la primera iniciativa para regular la protección a la infancia se presentó en el año 2005. O sea, hemos tenido tiempo para corregir estas vulneraciones, pero como país no hemos tomado la necesaria prioridad a la situación. Que ojalá eso nos sirva para que en este minuto esto sí sea prioritario y como ciudadanía le exijamos a nuestras autoridades y al Poder Legislativo y Ejecutivo que tomen las medidas apropiadas para que esto no se siga repitiendo. De este informe de la ONU surgen testimonios, datos bien dramáticos. Si tuvieras que apuntar a solucionar uno de los problemas respecto a los derechos del niño hoy en día en Chile, ¿a dónde apuntarías? ¿Dónde profundizarías? ¿Es hacia los factores de riesgo previos? ¿Hacia el mejoramiento del Sename? ¿Qué harías desde tu punto de vista? Es difícil considerando... Cuando uno escucha y se profundiza en el informe, tanto dolor que trasunta esto, cuando uno puede escuchar los testimonios del libro que mencionas tú. Si uno de lee, Huellas Imborrables. Huellas Ese es el libro que habla de todos estos testimonios. También puedes complementarlo con el libro Mi infierno en el Sename, también, de Edison Gallardo, donde él relata su historia en primera persona y todos los años que vivió internado y la historia de sus amigos. O sea, uno escucha todos estos testimonios y se carga de mucha angustia, de decir, ¿cómo podemos seguir permitiendo que esto ocurra en nuestro país? Yo te diría que hay por lo menos dos temáticas como fundación, creemos que San Carlos de Maipo son sumamente relevantes de tomar. Prevención, un sistema administrativo de protección administrativa que realmente prevenga estas situaciones, que detecte el riesgo y trate de subsanarlo antes de que se produzcan los problemas. Y lo segundo, un rol de la familia. O sea, no podemos permitir que los hermanos sean separados, no puede seguir existiendo una familia que tiene solamente el horario laboral para visitar a sus hijos, que no tiene espacios con los cuales poder volver a reparar ese vínculo y que no sean apoyados en esa reparación. Hoy día hay un 70% de niños que tienen una problemática grave de materia psiquiátrica, lo dice el informe. Y hay en el Sename 470 niños por cada psiquiatra. Entonces, ¿cómo apoyamos a esa situación compleja que ellos viven? ¿Cómo apoyamos a la familia para que sea un factor reparador en esas situaciones? Es una temática que como Fundación San Carlos de Maipo nos preocupa encarecidamente. Pero Bien. aún así no se da abasto. Aún así no se da abasto. Y por eso yo creo que es una temática en la cual se requieren recursos. Aquí hasta donde ha dicho el presidente y la directora de Sename, Susana Tonda, los recursos van a estar. Pero yo creo que es muy importante que podamos seguir muy atentos a que los recursos estén y después que se utilicen apropiadamente, con estándares claros tanto en las residencias de lo que va a haber o no va a haber, que hayan puertas en los baños, que haya más servicio apropiado a médico,
a los niños, que el intersector, el apoyo en salud, educación funcionen. Claro, es una problemática extremadamente compleja que va a requerir Pero son recursos. requerimientos tan básicos que de igual forma no existen. Exacto, y por lo tanto eso es lo que en el fondo nos tiene que mantener en esta indignación ética como ciudadanía, de que esto no se siga repitiendo. Raúl Perry, muchas gracias por acompañarnos acá en Semana 24. Y gracias a ustedes por mantener estos temas puestos encima de la mesa. Sí, de todas maneras, es lo más importante. ¿Sí? Que esté bien, buen fin de semana. Muchas gracias.